objetivos los más frecuentes, sobre todo, que les van a servir para su vida profesional. Bueno, el primer órgano que vamos a ver es el hígado. Como ya saben, el hígado es la víscera maciza más grande que hay en la cavidad abdominal. Generalmente tiene un peso entre los 1400 a 1600 gramos, teniendo doble irrigación. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una irrigación arterial y una irrigación portal. La irrigación arterial es la que lo nutre, la irrigación portal es la que trae los nutrientes del intestino para ser absorbidos para el resto del organismo. Intrapláticamente está organizado o está dividido en lobulillos. Se encuentra dividido en lobulillos de forma hexagonal que miden entre 1 y 2 milímetros, ubicados alrededor de las venas hepáticas. Y cada lobulillo consta de una vena central, un acino hepático, y en las periferias vamos a encontrar una vena portal, un acino hepático y el lobulillo del canalículo biliar. ¿No? Entonces, pregunta de examen: ¿cómo está conformado un lobulillo hepático a nivel microscópico? Está conformado por una arteria hepática, una vena porta y un conductillo biliar o conducto biliar, los cuales desembocan o desencadenan a la vena central para la circulación general. ¿Ya? Dentro de la configuración anatómica, macroscópicamente la arquitectura, ¿no? Lobulillo, como había mencionado, de forma hexagonal, el cual tiene una vena central, y en las periferias tiene la vena porta, la arteria hepática y el canalículo biliar. También en la arquitectura hepática podemos ver los hepatocitos, las células Kupffer, las células estrelladas hepáticas y linfocitos. Dentro de como mencionamos, cada lobulillo, miren cuántas veces está diciendo el lobulillo, tiene canalículo, tiene conducto de Henle, tiene conductos biliares. Entonces, la unidad anatómica, estructural y funcional del hígado es el hepatocito, y el hepatocito está dividido en lobulillos, y estos lobulillos tienen formas hexagonales compuestos por una vena porta, una arteria hepática y un canalículo biliar. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Bien. Y si seguimos hablando de configuraciones, les decimos que una sola célula o un solo segmento del hepático podemos decir que es un lóbulo clásico, ¿no? El cual tiene la vena central, la vena porta, arteria hepática y el canalículo biliar. Y si juntamos tres de estos, vamos a conformar un lobulillo portal. ¿Cómo está conformado un lobulillo portal? Está conformado por tres acinos hepáticos, ¿no? El cual, si consideramos la vena central de la desembocadura de cada uno, proporcionan un lobulillo portal. Y si consideramos que dos acinos hepáticos, vamos a tener en el centro la vena centrolobular, ¿no? Espacios portales. Dentro de estos tres, los más representativos son el lobulillo clásico y el lobulillo portal. ¿Por qué? Porque algunas patologías acometen estos segmentos y así lo informan los estudios anatomopatológicos. Al igual que si tenemos lobulillos, los lobulillos están divididos así para tratar de estudiarlos de forma mejor. Y dentro de ellos también existe una segmentación o en zonas, una zona 1, zona 2, zona 3. ¿Qué tienen que saber de eso? Que es la zona en la que tiene mayor irrigación, mayor oxigenación, nada más. Y que algunas patologías tienen mayor afinidad por la zona 1, 2 y 3. Porque sepan que ella tiene lobulillos, y esos lobulillos son de forma hexagonales, que se conforman por una arteria porta, una arteria hepática, una vena porta y un canalículo biliar, más que suficiente. ¿Ya? Y que si juntamos tres acinos hepáticos vamos a tener un lobulillo portal, y ese lobulillo portal anatómicamente se lo puede diferenciar entre la vena central de cada acino, formando un triángulo. ¿Ya? Histológicamente obviamente no se ve así como el estudio, como la imagen que tenemos didáctica, ¿no? Se ve mucho más distorsionado, como ahí tenemos una vena porta, ¿no? una vena, la arteria hepática y el conducto biliar. Generalmente los dos tienen un epitelio plano o cilíndrico, con lo que va a diferenciar de una vena a una arteria es la capa muscular que la rodea. Si lo vemos en un lente de mayor o de menor aumento, vamos a ver que no son lobulillos totalmente hexagonales, así como una forma geométrica, sino que tienen estas variadas formas. Estos son los lobulillos hepáticos que están divididos en una placa histológica de características normales.
Y obviamente tiene esa coloración rosada que tiene por la misma coloración que se le está dando al momento de preparar la pieza anatómica para poderla observar en el microscopio. Bien, la configuración anatómica, vemos aquí una imagen un poco más realista, en la cual vemos un lobulillo con una vena central y la forma hexagonal aproximadamente, en la periferia tiene su vaso, su arteria hepática, su vena porta y su conductillo biliar. Y aquí podemos ver en un lente de mayor aumento la vena porta con su epitelio, su muscular, la arteria que es diferente, miren, a la vena porta. La vena no tiene musculares tan marcadas como la arteria y el canalículo biliar, que prácticamente no tiene muscular. Y obviamente el hígado es vulnerable a muchas alteraciones o a muchas patologías. Dentro de ello podemos ser agresiones metabólicas, agresiones tóxicas, microbianas, circulatorias y neoplásicas, que son las más frecuentes que comprometen el órgano del hígado. Estas, ya sean agresiones tóxicas, metabólicas, neoplásicas, microbianas, van a causar una insuficiencia hepática crónica o una insuficiencia hepática aguda, dependiendo de la extensión de la misma enfermedad. Y estas fluctuaciones pueden ser imperceptibles para el paciente. Se dice que para que un paciente manifieste o tenga una manifestación hepática, tiene que haber el compromiso de más de un 60-80% de todos los hepatocitos para que pueda tener manifestaciones como ictericia, manifestaciones como dolor abdominal o algún tipo de vasopatía, ya sea crónica o aguda. Dentro de las agudas, alguna manifestación del sistema de coagulación principalmente y de las funciones como el del hígado. ¿Ya? Evidentemente, si la mayoría de los pacientes tienen una forma silente, que silente quiere decir que no manifiestan síntomas, vamos a tener hallazgos ocasionales de una insuficiencia hepática, a no ser que tengamos un paciente con insuficiencia hepática y una insuficiencia, y una cirrosis hepática, para que tengamos signos marcados o estigmas marcados de una hepatopatía. ¿Y cómo es que lo diagnosticamos cuando tenemos un hígado con función alterada? Bueno, existen las pruebas de integridad, pruebas de excreción o excreción del hígado y función sintética, que nos van a dar una idea de que si ese hígado está fallando dentro de la parte funcional y si está funcionando su parte excretora, ¿no? Dentro de la parte de integridad, ¿qué quiere decir? Que no va a demostrar daño hepático como tal, lesión del hepatocito, necrosis del hepatocito, apoptosis del hepatocito, destrucción de las membranas celulares, si ustedes quieren, solo TPO, TGP, LDH y GPT. Eso nos habla de que un hígado está dañado, más no nos habla de que el hígado esté con una función alterada. Característico de las hepatitis. ¿Ya? Función excretora, eso quiere decir que el hígado, dentro de las múltiples funciones que tiene la función de excretar la bilis particularmente. Y eso nosotros lo podemos valorar, lo podemos cuantificar con las bilirrubinas totales. Dentro de las bilirrubinas totales están las directas y están las indirectas. Dependiendo de la elevación de cada una, particularmente en relación a la otra, vamos a tener las enfermedades que son debidas a procesos obstructivos y a procesos no obstructivos. ¿Ya? Y dentro de las funciones sintéticas, que nos interesa bastante a nosotros, vamos a tener los laboratorios que nos miden si ese hígado está funcionando o no. La más sensible, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, que en los hospitales van a ver que todos los pacientes tienen su TP. Cuando ese TP está alterado, quiere decir que el hígado tiene alguna disfunción. ¿Por qué? Porque hay factores procoagulantes que están en relación a la vitamina K y en relación al propio hígado. Cuando este no tiene la función de sintetizar los factores de coagulación, el tiempo de protrombina va a disminuir. ¿Ya? Al igual que el tipo parcial de tromboplastina activado y el amonio sérico asociado a la arginina. Estos laboratorios de aquí nos hablan de función hepática. Los laboratorios de aquí arriba nos hablan de daño hepático. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Dentro de los mecanismos de lesión, cuando un hepatocito sufre una agresión, una noxa, este va a tener respuesta ante la misma lesión hacia la misma noxa.
¿no? Entonces, la respuesta de los hepatocitos y del parénquima lesionado o disfuncional en diversos trastornos puede demostrar cambios reversibles o irreversibles. Una vez lesionado el hepatocito puede ir a dos caminos. Un cambio que se cicatriza y funciona, y un cambio que se cicatrizó y el hepatocito murió y causó más fibrosis. Uno es reversible y otro reversible. ¿Ya? Dentro de esos cambios tenemos la acumulación de grasas que se va a llamar en el hígado esteatosis, ¿no? La acumulación de bilirrubina que en el hígado se va a llamar colestasis, y la valorización o hialinosis de Mallory. ¿Esto qué quiere decir? El hepatocito intenta recuperarse, intenta restaurarse, y a raíz de ello el hepatocito va a hincharse y va a cambiar su concentración de hialina, y eso es lo que se ve como hepatocitos balonizados. O sea, es una forma de que el hepatocito trate de recuperar su función. ¿Ya? Entonces, y dentro de los cambios irreversibles vamos a tener obviamente la necrosis y la apoptosis, que ya sabemos qué es, ¿no? La necrosis, puede haber restos de células necróticas que son fagocitados por los macrófagos. La apoptosis con muertes programadas que fueron descritas, ¿no? En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, denominada en cuerpos de Koenig. La necrosis confluente y necrosis encuentre. Con que sepamos que la célula va a tener procesos de respuesta ante un estímulo que puede ser por esteatosis, o puede ser por colestasis, o puede ser por valorización, y que si no se adapta a esos cambios va a haber una necrosis o una apoptosis desde la parte del punto de vista de la anatomía patológica más que suficiente. ¿Ya? Dentro de las formaciones o las respuestas tenemos el principal tipo de célula involucrada en la formación de cicatrices es la matriz extracelular, ¿ya? Hepática. La función principal es el almacenamiento de lípidos, incluido la vitamina A en la matriz extracelular. Esta, si se ve agredida por cualquier estímulo que sea, en el caso de, por ejemplo, procesos inflamatorios, van a mediar el factor de necrosis tumoral alfa, el cual va a sintetizar células buffer, estos macrófagos y otros lípidos, y otras células beta. Esta agresión a la matriz extracelular va a producir un proceso de fibrocicatrización en todo el hígado. ¿Ya? Interacciones alteradas con la matriz extracelular. Obviamente, si tenemos una célula inflamada, va a tener una respuesta anómala, y esa respuesta anómala va a interaccionar con la matriz extracelular. Las toxinas y especies reactivas de oxígeno. Todas células que tienen un proceso de... ¿Por la otra vuelta? Toxinas, especies reactivas. Toda célula inflamada, toda célula infectada por un proceso viral va a tener una respuesta inflamatoria. Dentro de ella va a tener más actividad o algún tipo de respuesta para su protección. Dentro de ella va a poder liberar docente Nicolás aquí. No, la Nicolás. especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Lo cual, que si no se logra tener o detener a tiempo, va a causar una lesión, y estos estímulos inflamatorios pueden persistir y empezar a hacer depósitos en la matriz extracelular. Como ya hemos visto, toda reacción es medida por el sistema adaptativo o sistema celular, lo cual va a llegar a tener una respuesta más grave en el caso del hígado. El hígado es uno de los órganos más nobles que hay en el cuerpo, y por ende puede recuperarse si se saca el estímulo que sigue causando la lesión. ¿Ya? Bueno, hasta ahí hemos hablado de que el hígado es noble, que el hígado responde favorablemente a cualquier estímulo, trata de recuperarse. Si no se recupera, puede tener dos respuestas, una irreversible, para tratar de volver a la normalidad. En el caso de que no lograse hacerlo, va a llegar a un proceso de una insuficiencia hepática aguda o una insuficiencia hepática crónica. En el caso de la insuficiencia hepática aguda, ¿no? Puede ser aguda o crónica, se debe perder entre un 80 y 90% de la capacidad funcional del hígado o hepática antes que se desarrolle insuficiencia hepática como tal. ¿No? Si no se realiza un trasplante en este momento, cuando el paciente tiene esa función alterada en un 80%, el paciente va a llegar a fallecer, hagamos lo que haga. ¿Por qué? La capacidad sintética y la capacidad funcional del hígado no la tenemos. Y si tenemos un hígado que no funciona
produciendo factores de coagulación, si no funciona produciendo proteínas, que no funciona transformando el glucógeno, que no funciona liberando bilirrubina y más al contrario, que está diseminándola, ¿qué función vamos a tener buena de ese hígado deficiente? Ninguna. Más al contrario, si las funciones metabólicas, como son la eliminación de amonio, no está bien, vamos a tener una acumulación de amonio y la hiperamonemia va a hacer que el paciente llegue a una encefalopatía hepática marcada. Bien. La insuficiencia hepática aguda generalmente está asociada a encefalopatía, coagulopatías, que ocurren dentro de las 26 semanas posteriores al diagnóstico o al inicio de la lesión en ausencia de hepatopatía crónica. ¿No? El síndrome se manifiesta entre las primeras 8 semanas, pueden llegar a un coma dentro de la primera semana. Quiere decir, una vez yo estoy en contacto con alguna lesión, ya sea viral, tóxica, bacteriana, voy a tener dentro de las 26 semanas posteriores alguna sintomatología, pero generalmente hasta las 8 semanas posteriores al contacto voy a tener más manifestación, pudiendo llegar a una insuficiencia muy significativa dentro de la primera semana, dentro de esas 8 que empezaron la sintomatología. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia hepática aguda como tal tiene las causas, y dentro de las causas las principales son, ¿no?, ingesta accidental o deliberada de paracetamol. La ingesta accidental de paracetamol, bueno, tan accidental no hay, más son voluntarios en intentos de autólisis, de intentos de suicidio, de eliminación o autólisis de cada paciente, generalmente por procesos independientemente al estado funcional del mismo cuerpo. Hepatitis autoinmune, muy raro, hepatitis viral bastante frecuente, toxinas, fármacos dentro de otros aparte de paracetamol, cáncer, y un 15% de la insuficiencia hepática no se sabe la causa. Las intoxicaciones agudas por paracetamol, las manifestaciones de daño hepático aparecen dentro de la primera semana de haber causado la lesión hepática, siendo diferente en los procesos infecciosos y neoplásicos, porque hay un proceso más de activación celular e inmunológico que produce más lento su cambio en la función hepática. En Estados Unidos, el 50% de las causas de insuficiencia hepática es de paracetamol, toxina, hepatitis A y hepatitis B. En Asia, hepatitis A, B, ¿no? Las causas infrecuentes son anomalías del flujo, trastornos metabólicos, neoplasias, leucemias también que pueden causar infiltración del hígado como tal cuando no se diagnostica y no se trata a tiempo, ¿no? Y neoangiografías que no se saben, causas que no se saben y se presentan. Dentro de las manifestaciones de una insuficiencia hepática, que son bastante inespecíficas inicialmente, principalmente vamos a tener náuseas, vómitos, ictericia, cefalea, encefalopatía, hepatoesplenomegalia, ¿no?, transaminasas elevadas principalmente y coagulopatía. ¿Por qué? Porque tenemos factores K dependientes y por lo tanto que se metabolizan en el mismo hígado. Dentro del factor 5, factor 7, factor 9, factor 10, factor 11, factor 12. Cuando la función hepática está alterada, por eso se altera y prolonga el TP, porque esos factores son vitamina K dependientes y por lo tanto se metabolizan en el mismo hígado. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo vamos a ver esos cambios morfológicos si lo viéramos en un extendido de una placa de un paciente que falleció por insuficiencia hepática? Vamos a ver una necrosis hepática masiva, ¿ya?, con áreas de pérdida de parénquima rodeadas de islotes hepáticos conservados en regeneración e hígado afectado pequeños. Dependiendo de qué tan grande fue la lesión, vamos a ver. En esta placa de aquí lo que podemos ver, estos de aquí son hepatocitos normales, los que están un poquito más rosaditos, y los que están en esta parte, un poco más agrandados y un poco más azules, son hepatocitos que están entrando en un proceso de degradación por afección, ya sea toxinas, ya sea por virus o por fármacos. ¿Ya? También van a haber áreas en las cuales el cuerpo va a tener tendencia a curar y formar cicatrices. En esta parte aguda podemos ver los hepatocitos que están más aumentados de tamaño y la cromatina está un poco más densa de lo normal, porque esos hepatocitos o van a ir a un proceso de recuperación o van a ir a un proceso de necrosis o apoptosis. Y dependiendo de la patología que tengamos, vamos a tener cambios estructurales en este hígado.
Las principales son las vacuolas grasas o vesículas grasas del mismo hígado. Cada hepatocito, cuando sufre una lesión, produce o tiene tendencia a formar grasas en su interior, produciendo esas áreas sin contenido. Y son células grasas que van tomando la posición de los hepatocitos y por ende van reemplazando las células sanas. Si ese proceso no se puede, asociado a polimorfonucleares, que son esos puntitos azules que hay alrededor de las venas cortas o de las venas centrales, ¿ya? Si ese proceso no se puede parar, va a llegar la célula o los hepatocitos valorizados, que no es nada más que un proceso de que la condensación de la cromatina produce aumento del hepatocito con formación de vidrio esmerilado, unos hepatocitos grandes con un citoplasma bastante aumentado de tamaño que traduce una lesión de cada una de las células hepáticas. Lo mismo, ¿no? Vemos que es una amplia zona de necrosis, que son los lugares donde no tenemos centro, no tienen núcleo las células. Además de ello, áreas de sangrado que tenemos los eritrocitos por aquí, que traducen una lesión hepática aguda, que puede ser por proceso viral, farmacológico, toxinas, incluso algunos agentes físicos, como por ejemplo traumatismo hepático severo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta de hepatitis aguda T? Bien. Ahora tenemos la insuficiencia hepática crónica y post-cirrosis. ¿Ya? Los cambios morfológicos son evidentes. Generalmente la cirrosis cursa con fibrosis avanzada, con remodelación difusa del hígado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Eso, formación de nódulos, micronódulos o macronódulos macroscópicamente. Si nosotros consideramos que un hígado es una estructura lisa, cuando hay un proceso de hepatitis crónica, ya sea por procesos virales, por procesos tóxicos, vamos a tener este cambio, un hígado liso que va formando un proceso de esteatosis hepática con valorización, cambios de la misma célula por áreas grasas, y si eso no se para, no se quita a la gente, vamos a llegar a tener un hígado con cirrosis hepática, el cual va a haber un hígado con macro y micronodulaciones con cambios de su estructura anatómica, irregularidades y alteración de la función, ¿ya? Siendo la principal causa la hepatitis C, hígado graso no alcohólico, hígado graso alcohólico o estatosis hepática alcohólica, ¿ya? Y dentro del hígado hepático del hígado graso no alcohólico, por ejemplo, los trastornos metabólicos, principalmente la diabetes mellitus tipo 2 y los pacientes que tienen hipercolesterolemia consumen muchas grasas, ¿ya? Decir insuficiencia hepática no es lo mismo que decir cirrosis, ya que muchas de las insuficiencias hepáticas no llegan a tener cirrosis, ¿ya? Esquemáticamente, si vemos que un hígado normal es así, cuando tenemos un paciente que empieza con un proceso de una estatosis hepática, este hígado va a tener dos cambios principales. Va a aumentar su tamaño y va a cambiar su coloración macroscópicamente, ¿ya? ¿Y por qué cambia su coloración? Miren, aquí tenemos un hígado de color café, más o menos, y al lado, cuando ya tenemos un paciente con una estatosis hepática, ya sea alcohólica o no alcohólica, vamos a tener un aumento del volumen del órgano como tal y cambio de la coloración, a una coloración más amarillenta parda, por el mismo hecho de que ese hígado está reemplazando los hepatocitos por grasa. Y si histológicamente lo vemos que aquí vemos la placa con hepatocitos que están todos bonitos, organizados con su citoplasma de color rosado, y vemos aquí una estatosis hepática no alcohólica y una alcohólica, en la cual la estatosis hepática no alcohólica igual a vesícula, macrovesícula, sin mucha reacción inflamatoria, no hay polimorfonucleares, y una reacción con una estatosis hepática alcohólica, donde vamos a ver microvesículas con más reacción inflamatoria con polimorfonucleares. Lo mismo, vemos aquí áreas de vesículas de grasa con hepatocitos valorizados. Los hepatocitos valorizados son células de los mismos hepatocitos aumentadas de tamaño con una imagen en vidrio esmerilado, como si tratáramos de ver a través de ese vidrio, ¿no? En relación a la tiene una cromatina un poco más clara en relación a un paciente afectado. Ahora, si ese proceso no llega a frenarse, el estímulo lesivo no se lo saca, el hígado tiene tendencia a formar fibrosis, y eso lo hace a raíz de aumentar la matriz extracelular
no así los hepatocitos. Y eso se ve en estas áreas más azules, donde vemos matriz extracelular y no así hepatocitos. Además de que van a haber áreas en las cuales todavía hay áreas de vesículas de grasa y áreas de valorización donde intenta recuperar. Si el proceso persiste, vamos a ver un cambio estructural marcado en cual vamos a ver áreas de matriz extracelular o áreas de desorganización de la arquitectura y anatomía normal del mismo órgano. ¿Ya? A diferencia de la insuficiencia hepática, la cirrosis sí hay cambios estructurales en el mismo hígado. ¿No? El 40% de las personas con cirrosis son asintomáticas hasta etapa avanzada. Una vez empieza a haber sintomatología de un paciente cirrótico, generalmente fallece entre los 2 a 3 años posteriores al diagnóstico porque empieza a tomar compromisos funcionales del mismo hígado. Dentro de la sintomatología de un paciente con cirrosis, obviamente va a haber anorexia, va a haber pérdida de peso, astenia en estados avanzados, encefalopatía, varices esofágicas, prurito, eritema palmar, telangiectasias, que son característicos de un paciente que no tiene una función hepática alterada, una función hepática alterada. Y además de ello, vemos que el hígado macroscópicamente empieza a tener cambios estructurales. Vemos aquí un hígado en el cual tiene bordes rugosos y los lóbulos que están ligeramente disminuidos sus ángulos, además del cambio de coloración. Y si lo llevamos a una placa histológica, vamos a ver vesículas, macrovesículas o microvesículas de grasa con áreas de hepatocitos valorizados. Vemos las macrovesículas en una placa histológica con aumento de la matriz extracelular que da una desorganización anatómica y estructural del mismo hígado como consecuencia de la retracción del mismo. ¿Ya? Si aquí vemos anatómicamente que este hígado, aquí es el color que tenemos en un paciente recién fallecido, es rojo, marrón. Pero si vemos un cadáver, vamos a ver que el hígado tiene un color más marrón que rojizo, ¿no? Pero no tiene áreas amarillentas, como si vemos aquí parte de grasa que está tomando, que normal. Adopta esta coloración macroscópicamente cuando tenemos un paciente con esteatosis hepática. Y si esa esteatosis hepática persiste, vamos a tener cambios estructurales anatómicos. Todo el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo ligeramente traccionados hacia arriba, con áreas de micronodulaciones, o sea, una textura rugosa de todo esto. Lo mismo vemos acá, en hígado con micro y macronodulaciones, con cambios de la coloración del mismo en pacientes fallecidos. Y si ese hígado lo cortamos a la mitad, vamos a ver cambios estructurales como los macronódulos de color amarillento, que son áreas donde las células han sido reemplazadas por procesos de grasa. Bien. Además de las áreas de micro y macronodulaciones, vamos a ver que entre los nódulos también existen bandas o tabiques como cicatrices en el mismo nódulo, en el mismo hígado. Además de que hay cambios de coloración, tamaño y irregularidad del mismo órgano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Insuficiencia hepática aguda, crónica, cirrosis. ¿Se entendió? ¿Pregunta yo para ustedes entonces? Entonces no se entendió. Está presentándose la información. Está cargando. Seguimos, entonces que siga cargando. ¿La cirrosis siendo por alcoholismo? No. La cirrosis puede ser alcohólica y no alcohólica. Dentro de la alcohólica, obviamente el alcohol, y dentro de la no alcohólica podemos citar a los pacientes que tienen diabetes, que hacen una esteatosis hepática, y esa esteatosis hepática sin tratamiento, sin medicación, sin dieta, va a derivar en una cirrosis hepática no alcohólica. Lo mismo que el paciente que consume mucho, que hacen viernes de caras, ¿no? Y están comiendo todos los viernes comidas ricas en grasa, van a hacer primero una hipergliceridemia o una dislipidemia, y por el exceso de grasa, el hígado dentro de sus funciones, ¿cuál? De las tantas que tiene como 14, está el metabolismo de ácidos grasos. Y si no puede metabolizar tanta oferta, lo que va a hacer es almacenarlo en el mismo hígado, luego causar una esteatosis hepática, y eso va a llevar a una cirrosis.
y está dentro de las no alcohólicas. ¿Ya? Bien, y si no, ya sea que un paciente derive en una insuficiencia hepática crónica o una cirrosis hepática, va a dar como consecuencia una hipertensión portal. ¿Qué es el sistema portal? Anatomía. ¿Qué es el sistema portal? ¿Para qué sirve? Para que el hígado filtre la sangre venosa. ¿De dónde? ¿De dónde? Del intestino. Bien. El sistema portal es el que recoge todos los nutrientes de toda la parte intestinal, ¿no es cierto? Por eso es que el hígado tiene dos irrigaciones, una arterial que lo nutre a él y una venosa que nos va a hacer nutrir a todo el sistema. Y ese sistema pasa de la parte intestinal a la parte intrahepática a través del sistema portal. Y si normalmente eso no tiene presión, porque es una parte venosa, y saben que lo venoso no lleva presión, ya sea por compromiso intrahepático o extrahepático, aumenta su presión intraluminal, va a haber un retorno o va a haber un reflujo retrógrado de la presión, y esa sangre que debería llegar por la parte de la vía cava inferior, la cerebrita, va a tratar de llegar por otra parte. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Aumentar la presión retrógrada. Entonces, toda la irrigación del sistema portal va a empezar a dilatarse y va a causar la famosa hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, el hipertensión portal es el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal y puede ser debido a causas hepáticas o prehepáticas, antes del hígado, causas intrahepáticas en el mismo hígado y causas poshepáticas saliendo del hígado, ¿no? Como habíamos dicho, el sistema portal recoge toda la irrigación venosa de la parte intestinal y además del vaso, y esa la lleva al hígado para ser metabolizada y absorbida y de ahí redistribuida. Cuando hay obstrucción, por ejemplo en el hígado, un hígado cirrótico que vemos aquí con alteración de los bordes, va a haber todo ese retorno que debía llegar y salir, va a buscar por dónde llegar hacia la cava inferior. Y eso va a dar manifestaciones intestinales, como principalmente la formación de varices esofágicas, ¿no? Va a haber un aumento del vaso, por aumento retrógrado de la presión, y va a haber una tortuosidad en todo el sistema del portal, por lo tanto va a haber una confusión intestinal, el paciente va a tener principalmente un tránsito intestinal alterado, y posteriormente, como va a haber tanto alteración en la función hepática, disminución de la producción de proteínas y el mismo aumento de la presión portal, va a haber fuga de líquido a la cavidad abdominal produciendo ácido, ¿no? Dentro de las causas prehepáticas de hipertensión portal tenemos la trombosis o oclusión de venas portas, procesos tumorales, anomalías estructurales de la vena porta como tal, y antes que se ramifique en el hígado, y dentro de las causas intrahepáticas, principalmente la cirrosis, la colonitis biliar primaria, la esquistosomiasis, que es una parasitosis, cambios grasos masivos, tumores malignos, amiloidosis, que es una enfermedad inmunológica, y las poshepáticas, que son bastante raras, pero sí puede haber, ¿no? Como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca grave, en la pericarditis constrictiva, que pueden darnos pacientes con hipertensión portal sin necesidad de que haya alteración en el mismo hígado. Para que quede claro, la hipertensión portal no es solo debida a cirrosis hepática, ¿ya? Que puede ser pregunta de examen. Puede ser, mas no sé si va a ser, ¿ya? Entonces, esas son las causas de hipertensión portal. Esquemáticamente vemos que aquí el sistema portal recoge toda la irrigación, tanto del ciego, la parte ascendente del colon, la parte descendente del mismo colon y además del mismo vaso. Si tenemos un proceso obstructivo aquí, se va a ver comprometida todo este drenaje venoso hacia el mismo hígado. Por ende, todo esto primero va a estar tumefacto y va a causar la llamada varices esofágicas. Casi se acaba la clase. Estamos hablando del proceso de la insuficiencia hepática, de la cirrosis, pero ¿qué lleva a esos tipos de procesos, a esos procesos? Principalmente procesos infecciosos, y dentro de los procesos infecciosos, las hepatitis virales principalmente, que son bastante frecuentes, que son trastornos que pueden causar procesos
que no repercutan sobre la función hepática ni sobre la vida del mismo paciente, a procesos que pueden repercutir sobre la misma vida del paciente y causar incluso hasta la muerte del mismo paciente. ¿Ya? Bueno, la lesión inflamatoria difusa la hepatitis es una lesión inflamatoria difusa del hígado producida por varios agentes etiológicos con un grado variable de insuficiencia hepática. Dentro de los diferentes tenemos agentes infecciosos, metabólicos y físicos. Y los más frecuentes son los agentes virales. Dentro de los virales tenemos los hepatotropos. ¿Qué quiere decir? Hepatotropo quiere decir predilección, preferencia por células hepáticas. ¿Ya? O sea, hay virus que solo van y atacan el hígado. Y virus no hepatotropos que no, su célula blanco no es el hígado como tal, pero ya que están ahí aprovecharon y hicieron una infección local. Dentro de los hepatotropos los característicos son hepatitis A, B, C, D, E. Y dentro de esto hay unos inmunológicos, ¿no? Y dentro de los no hepatotropos está el citomegalovirus, herpes simple, virus coxsackie y adenovirus. Pero en este caso vamos a ver los hepatotropos, porque los demás van a ver los predilección. La hepatitis A, como saben, la hepatitis A es de predilección o de la infancia generalmente, como su nombre es causado por el virus de la hepatitis A. Este interacciona con los receptores específicos expresados en los hepatocitos, ¿no? Lo cual produce una hiperplasia del neutrófago hepático y tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas. Y cuando se metaboliza o cuando se reproduce, se replica en el mejor de los casos, no produce lesión ni destrucción del hepatocito. El virus de la hepatitis A interacciona con receptores de los hepatocitos, ingresa al citosol de la célula del hepatocito, pierde su cápsula y ingresa al núcleo. Una vez en el núcleo, hace que los fragmentos de ARN se repliquen y causa una replicación viral. Y al momento de salir lo hace por exocitosis. La membrana celular está íntegra. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pacientes no hay lesión hepática fulminante. Sí hay ictericia marcada, porque alguno que otro hepatocito se destruye, pero lo más significativo es que hay dolor, ictericia y aumento de la transaminación. ¿No? Lo mismo, ¿no? El ensamble de las partículas virales nuevas y su liberación del hepatocito se cree que es mediante por un mecanismo que no conlleva la destrucción de las células, ya que se encuentran altos títulos de virus en la materia fecal sin signos de necrosis hepática. La hepatitis A no causa normalmente necrosis hepática. La hepatitis A no causa cronicitilidad. La hepatitis A no causa insuficiencia hepática ni aguda ni crónica normalmente. ¿Ya? La hepatitis A, como saben ustedes, se transmite de forma fecal oral. ¿Qué quiere decir? El virus se elimina por materia fecal y la única manera de que nosotros nos infectemos es que agarremos estas heces fecales contaminadas, las llevemos a la boca y entren a nuestro organismo. En otras palabras, la única manera es comer caca para contagiarse. ¿Ya? Es por eso que esta enfermedad, al ser inocua para el ser humano, al ser más frecuente en niños, su proceso de curación es bastante rápido, no se hace nada más que reposo glandular y aislamiento del paciente y lavado de manos frecuente para cortar el periodo de transmisión. Porque el paciente se convierte en transmisión incluso una semana antes de iniciar la sintomatología, está eliminando virus. ¿Ya? ¿Cómo lo detecto? Clínicamente, todo paciente infante puede tener hepatitis. Y hasta que no haga yo su laboratorio de serología para hepatitis, no voy a saber que es una hepatitis. Y principalmente voy a pedir los anticuerpos antihepatitis, las IgE y IgM, que nos van a dar marcadores de pacientes agudos o pacientes crónicos. La hepatitis A tiene la particularidad de que deja una inmunidad de por vida y por lo tanto va a haber inmunoglobulina G en la mayoría de los casos presentes y hasta los 6 meses. Posteriormente, después de la infección, se puede eliminar la inmunoglobulina G. ¿No? También podemos utilizar el PCR de detección de RNA viral en materia fecal, la cual aquí no hay, lo que tenemos más es los anticuerpos de inmunoglobulina A, IgE y IgM. Pueden ser en adultos que encontremos que no hayan cursado con una hepatitis viral en niños. No existen recaídas de hepatitis A.
¿Ya? Bueno, el próximo virus que tenemos es la hepatitis B. La hepatitis B infecta el hígado, en menor medida puede causar procesos crónicos y acabar en cirrosis, asociada al cáncer de hígado generalmente y a la insuficiencia hepática. Y su etiología, como vimos, es el virus de la hepatitis B. ¿Ya? La fisiopatogenia se replica en los hepatocitos 3 días posterior al ingreso o a la adquisición y se manifiesta o tiene la sintomatología hasta los 45 días, o sea, el periodo de incubación hasta los 45 días. La copia del genoma se integra permanentemente al hepatocito, ya durante la fase aguda del parénquima hepático y sus recambios de generación y tesómero. Este virus, al ingresar al hepatocito, lo infecta de forma permanente y puede llegar a procesos crónicos graves de insuficiencia hepática. ¿Ya? El mecanismo de transmisión principalmente por fluidos, dentro de ellos semen, sangre y de forma vertical. Antiguamente también las transfusiones de sangre eran bastante riesgosas para tener hepatitis B. La hepatitis B cronifica y eso es lo que la convierte en una patología de investigación y control epidemiológico. ¿Por qué? Porque puede causar insuficiencia hepática en casi todos los pacientes. ¿Ya? Entre el 5 al 10% cursa con infección crónica. ¿Eso qué quiere decir? Que son portadores, no hay manifestaciones de la enfermedad, o si la hay es mínima. ¿Ya? Una tercera parte cursa o va a desarrollar una cirrosis hepática o una posterior insuficiencia hepática. En las mujeres embarazadas que tienen hepatitis B, van a pasar en un 90% de las veces o de los casos a su producto, y ese producto en el 90% de los casos va a llegar a una insuficiencia hepática terminal y por consiguiente un fallo, van a llegar a tener una insuficiencia hepática y posteriormente fallecer. Al momento de la diferencia entre una hepatitis B y una hepatitis A en relación a la liberación de los mismos iones una vez pasada su replicación, es que esta destruye la membrana celular produciendo ya sea necrosis y apoptosis en las células de los hepatocitos al momento de liberarse. En esta placa lo que tratamos de ver es que hay hepatocitos normales, los cuales están rojitos, están con su núcleo central, y vemos hepatocitos con aumento de la cromatina o hepatocitos valorizados, lo mismo que pasa en el proceso de hepatización, de formación de esteatosis hepática, pasa cuando tenemos un paciente con hepatitis B. No hay diferencia anatomopatológica, la diferencia es solo la serología. Y vemos que esta área de acá, a diferencia, todas las hepatitis no afectan a toda la glándula como en su conjunto. Hay segmentos que se ven más afectados, por ejemplo que estamos mostrando esta placa. Hepatocitos con estructura normal y hepatocitos balonizados, los cuales están más aumentados de tamaño por aumento de la cromatina, y vemos ese efecto de vidrio esmerilado que nos va a dar una destrucción del mismo hepatocito. ¿Ya? En un aumento más, vemos los hepatocitos balonizados, que son centro o núcleo con la cromatina aumentada, que da ese aspecto de vidrio esmerilado. A diferencia de un hepatocito normal, miren cómo está la cromatina bien definida, más rojita en relación a él. Los mismos hepatocitos balonizados en otro corte, histológicamente mostrándolo. Acá tenemos, ¿no?, aumento de la cromatina por hialinización de la misma cromatina. Y si lo vemos macroscópicamente, vamos a ver un cambio de coloración, lo mismo que una esteatosis hepática. El hígado se va a ver un poco más amarillento, aumentar de tamaño inicialmente para posteriormente retraerse. ¿Cómo lo diagnosticamos? La hepatitis como tal se diagnostica serológicamente, porque va tanto en la hepatitis A y B, va a haber pacientes con dolor abdominal, puede haber alteración de la función hepática, va a haber ictericia marcada en pacientes, y la única manera de diagnosticarlo es con pruebas serológicas. ¿No? En ella, la prueba rápida, la prueba de antígeno australiano, la hepatitis, anticuerpos contra el antígeno australiano y anticuerpos sobre el antígeno de superficie. Cuando tenemos una prueba rápida, que es la que se hace en todos los hospitales, incluso para donar sangre, y es negativo, el paciente no tiene hepatitis. Cuando el paciente es vacunado, no va a haber hepatitis, no va a haber antígeno australiano para ese paciente, por lo tanto va a ser negativo. El anticuerpo contra el antígeno australiano va a dar positivo
no necesariamente porque el paciente cursió con la enfermedad, sino porque se formaron anticuerpos para protegerlo y el anticuerpo va a dar negativo, ¿no? Infecciones pasadas en las pruebas de antígenos de superficie negativo, en la prueba de antígenos de superficie positivo y el anticuerpo positivo. En infecciones agudas, obviamente, va a ser positivo. El diagnóstico es serológico por antígeno de superficie, ya sea el antígeno australiano, también llamado, el anticuerpo contra el antígeno australiano y el antígeno de superficie o el anticuerpo, que son las tres formas de diagnosticar al paciente con hepatitis. El anticuerpo contra o el anticuerpo como tal aparece desde el inicio de los síntomas y persiste por toda la vida. Indica infección sin determinar si es aguda o crónica. Los pacientes vacunados no desarrollan anticuerpos o anticuerpos. ¿Ya? Este anticuerpo por lo cual se diferencia cuando se adquirió inmunidad o por infección, o por vacunación. ¿Ya? El anticuerpo como tal no aparece en pacientes vacunados. Si aparece un anticuerpo positivo es que el paciente adquirió el virus de la forma tradicional, ya sea por contacto de fluidos, secreciones, ¿no? O de forma vertical. ¿Alguna duda hasta ahí de hepatitis C? ¿Hepatitis B, perdón? Bien. Entonces, la hepatitis C se considera que es el 3% de toda la población mundial, siendo la causa de falla hepática fulminante, ¿no? Esta es causada por un virus que inhibe la apoptosis y la activación del factor de necrosis tumoral A, favoreciendo la infección. Generalmente también se transmite por fluidos y secreciones, tanto por la actividad sexual, por compartir drogas, ¿no? Transfusiones sanguíneas, aunque ahora en menor proporción, pero sí existe el riesgo. Clínicamente, el 95% de los pacientes cursan con ictericia y se presenta, el 95% de los pacientes es silente. ¿Qué quiere decir silente? El paciente está infectado pero no manifiesta síntomas. Un 5% de todos los pacientes cursan con sintomatología, dentro de ellos la ictericia, ¿no? Produce riesgo mínimo de falla hepática fulminante. El 60 a 90% se vuelven crónicos, producen elevación de las transaminasas, persiste con elevación de las transaminasas. Algunos las transaminasas disminuyen, pero por procesos siguen elevados. El diagnóstico de la hepatitis es netamente laboratorial, ¿ya? Anticuerpos contra hepatitis B. Podemos encontrar PCR para ARN de virus de hepatitis C, ¿no? Los cuales, si son positivos, dan una infección aguda del paciente con hepatitis. Ahora, existe el otro virus también de la hepatitis que se llama la hepatitis C o la hepatitis delta, ¿ya? Antiguamente conocido como virus de la hepatitis por transfusión, que actualmente ya no se lo utiliza. Aproximadamente 15 millones están infectados con hepatitis D o virus delta, siendo responsables de la hepatitis fulminante en un 40%. La etiología es netamente el virus de la hepatitis D, ¿no? La patogenia en la fase aguda del virus produce un efecto citopático, quiere decir cambios estructurales en las células que van a llevar a una lisis hepatocelular. Una vez ingresa al hepatocito del virión, lo que produce varios cambios que van a determinar en una destrucción de la misma célula. Para tener hepatitis D, tiene que haber previamente hepatitis B. ¿Ya? Si no hay hepatitis B, no puede haber hepatitis D. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para que se produzca una infección, ya sea aguda o una descompensación, es que tengamos una hepatitis B previamente para tener una hepatitis B. Bueno, y los cambios citopáticos son eso. El paciente, esta no es una placa de hígado, pero trata de demostrar que tenemos un epitelio normal y por una infectación viral va a producir cambios estructurales, los cuales va a producir la destrucción del mismo. Y si cambia y se produce destrucción de los mismos hepatocitos, vamos a tener áreas en las cuales no vamos a tener epitelio y eso va a ser reemplazado por matriz extracelular. ¿Ya? Bueno, las formas de transmisión son fluidos, principalmente sangre, vía sexual, hemodiálisis, trasplante.
Diagnóstico, anticuerpos contra hepatitis D. Dentro de ella tenemos la IgG, antígeno de virus de hepatitis D. Aquí en Santa Cruz creo que no hacen, porque no hay entre las pruebas en este caso más de que no tenemos. Es bastante poco frecuente aquí. Y el último virus que tenemos es la hepatitis E, también denominada antiguamente NOV, ¿no? Es de transmisión entérica y generalmente se lo encuentra en países como India, África y Centroamérica. Al igual que la hepatitis A, el virus de la hepatitis E se transmite de forma fecal oral, produce infecciones en el paciente de forma crónica, las cuales el paciente inmunocompetente puede producir inmunoglobulina y posteriormente solucionar el caso del cuadro. Y pacientes inmunodeficientes o inmunocomprometidos van a haber aumento de la IgM más de 3 meses y posteriormente pueden seguir siendo positivos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre las enfermedades virales? Todos los cambios, menos la hepatitis A, hepatitis B, C, D y E, van a producir cambios de aumento de volumen inicialmente en las células con valorización, y si ese proceso viral no se lo frena, va a producir un cambio en la citoestructura, y ese cambio va a ser aumento de la matriz intracelular para que esa área sea cubierta, y esa matriz intracelular no tiene la función del hepatocito. Por lo tanto, mientras más cambio haya o más relleno de matriz intracelular tengamos en un hígado, va a producir disminución de la función, disminución del volumen del hígado como tal, y va a tener más manifestación. ¿Ya? Entonces, ahora, hablando de las causas de cirrosis como tal, vamos a tener que hay enfermedades del hígado graso, y esas enfermedades del hígado graso como tal se dividen en hepatopatía alcohólica y esteatosis no alcohólica. ¿Ya? Dentro de la hepatopatía alcohólica, obviamente, como su nombre dice, por ingesta excesiva de alcohol, ¿no? Generalmente un consumo más de 86 gramos de cerveza y 180 gramos de otro licor produce lesión hepática en un paciente. O sea, ¿qué quiere decir? 6 cervezas producen daño. Imagínense cuánto daño le hacen a su hijo cada sábado a ustedes. ¿No? Entonces, si ese aumento o el consumo de alcohol es de forma diaria, no le va a dar tiempo al hígado de que disminuya el proceso de inflamación y va a llegar a un proceso de cronificación. El consumo excesivo de alcohol es la principal causa de hepatopatía en la mayoría de los países, siendo el 6% prácticamente de todos los fallecimientos del mundo por una hepatopatía de hígado graso alcohólico. Manifestándose de 3 formas distintas, hablando desde el punto de vista histológico como tal, una esteatosis o cambio graso, una esteatosis esteatohepatitis alcohólica y una fibrosis que conduce a una cirrosis. ¿Ya? Entonces, la ingesta de 80 gramos de alcohol, 6 cervezas o 230 ml de licor de 80 gramos, produce, durante uno o varios días, produce una esteatosis hepática leve irreversible. ¿No? Entonces, imagínense, cada fin de semana, si con solo 6 cervecitas ya le producen un daño a ese hígado. Imagínense si están desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Cuántas cervezas se toman? En promedio. ¿No toman cerveza ustedes? No, 20 dice. Por lo menos. Ya. Entonces ahí ya está causando una lesión hepática del paciente, que en principio es reversible, que vuelve a la normalidad. ¿Ya? El riesgo de lesión hepática se vuelve relevante con la ingesta de 80 gramos o más de etanol por día. O sea, si yo lo sigo consumiendo las 6 cervezas todos los días, voy a llegar a tener una esteatosis hepática y posteriormente una cirrosis hepática. Pero, ahí está el pero, he visto pacientes que beben todos los días y mueren por neumonía, mueren por infarto, y el hígado está 100 puntos. ¿No? Entonces, entre un 10 y 15% de los alcohólicos no desarrollan cirrosis, ¿no? Por la causa y fallecen por otros factores. Hay unos muy suertudos, otros con poca suerte, ¿no? Entonces,
No se sabe quién es el que va a desarrollar cirrosis hepática y quién lo va a desarrollar. Pero como les digo, hay pacientes, por ejemplo, de la calle que beben todos los días, que fallecen porque lo atropelló un auto y el hígado está normal. Está dentro de ese 10-15% que no desarrollan procesos de cirrosis hepática, aunque tomen todos los días bebidas alcohólicas. ¿Ya? La ingesta excesiva de alcohol produce una esteatosis o una disfunción mitocondrial inicialmente con un estrés oxidativo. Esta lesión resultante conduce a una inflamación y muerte del hepatocito y por lo tanto, si ese hepatocito está muerto, van a ser reemplazados por mayores cantidades intracelulares. Inicialmente va a haber un cambio, una valorización y posteriormente una esteatosis hepática, cambio de esa célula por adipocitos o por grasa, lo cual no es lo mismo reemplazar un hepatocito por grasa porque no va a tener la misma función. ¿Ya? Los mecanismos de lesión en la formación del hígado cirrótico por un proceso de alcohol, ¿ya? Principalmente se cree que el acetaldehído induce la peroxidación, lo cual altera la función del citoesqueleto y la membrana, lo cual induce al citocromo CIP200E1, que es un componente del citocromo P450, que esto induce la apoptosis del hepatocito C, activa la muerte celular programada de la célula. Es una aceleración del metabolismo de la metionina, lo cual disminuye las concentraciones del glutatión. ¿Qué es el glutatión? ¿Saben? El glutatión que se produce en el hígado como tal es uno de los agentes antioxidantes más potentes que hay. Evita que los reactantes de oxígeno lesionen al hígado, como así los estrés oxidativos causados por el proceso infeccioso. Si el alcohol disminuye la metionina y la metionina al disminuye la formación de glutatión, ya por sí vamos a tener una disminución de la protección del hígado por un antioxidante natural. Macroscópicamente un hígado cirrótico inicialmente va a ser un proceso de esteatosis hepática, ¿no? Irónicamente, cuando un paciente empieza a ser cirrótico o empieza su camino hacia la cirrosis, se cree que el hígado debería estar chiquitito, ¿no? Pero el hígado, en vez de hacerse primero chico, se aumenta de tamaño por la esteatosis y va a dar un aumento macroscópico marcado del hígado, incluso puede llegar a pesar de 4 o 6 kilos en una etapa inicial, ¿no? En relación a un hígado normal. Entonces vamos a tener una esteatosis marcada con aumento del tamaño del hígado. La diferencia puede haber microvesícula o macrovesícula. Etiológicamente, una hepatitis alcohólica puede encontrarse hepatocitos valorizados, ¿no? Que son hepatocitos lesionados, hinchados, con citoplasma claro, y harina de Mallory por intentos fallidos de curación, inflamación y necrosis. Entonces, en la esteatosis hepática, al igual que la hepatitis B y la hepatitis C, vamos a tener hepatocitos hinchados o edematizados, y eso se va a llamar balonización. Vamos a tener hialina de Mallory. ¿Por qué? Porque el hepatocito intenta curarse, pero al fallar produce todas esas alteraciones y después una necrosis sucesiva. Bien, y como les explicaba, los hepatocitos, tenemos un hepatocito normal y un hepatocito balonizado, aumentado de tamaño con una disminución del color de la cromatina. Lo mismo tenemos en esta placa, hepatocito balonizado con cambios del citosol, ¿ya? No sé cuántas veces he repetido hepatocito balonizado, yo pienso que lo van a estudiar para su examen, ¿no? Bien. Lo mismo estamos tratando de mostrar en estos cortes. Previo, en estas cortes de acá no vemos hepatocitos valorizados, perdón, lo que vemos son áreas de micro y macrovesícula, que son áreas de grasa como tal. En esta placa de aquí, que no se puede visualizar bien, hay lugares de micro y macrovesícula en relación a estas que son más macrovesículas, pero también hay algunos lugares donde tenemos hepatocitos valorizados. Ya, en esta placa de aquí sí podemos ver una esteatosis microvesicular. ¿Qué quiere decir esteatosis? Hígado que tiene microvesículas de grasa o macrovesículas de grasa, ¿ya? Y también aquí podemos ver, ¿no?, las vesículas o vacuolas de grasa, además de los cuerpos de Mallory, que son un paso antes de la formación de los hepatocitos valorizados.
Bien. Toda esta esteatosis hepática, en un principio, se puede revertir. Se puede revertir en el sentido de que si le quitamos el agente que es el alcohol, el paciente no va a llegar a una cirrosis hepática, por lo tanto va a dar posibilidad de que ese hígado pueda regenerarse y volver a una funcionalidad normal. Pero si seguimos con la lesión, agresión alcohólica, el paciente va a llegar a tener una insuficiencia hepática y posiblemente una cirrosis. Bien. Y dentro de las mismas enfermedades habíamos mencionado la esteatosis no alcohólica, o sea, las que no es por causas alcohólicas como tal. La presencia de esteatosis hepática en personas que no ingieren alcohol o que lo hacen en forma muy ocasional o muy poca cantidad, que no tiene otra causa secundaria de acumulación de grasa, principalmente se asocia a obesidad, diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia o dislipidemia. ¿No? Entonces, las causas de un hígado graso pueden ser alcohólicas y no alcohólicas. Dentro de las alcohólicas, ya saben, las que están relacionadas a ingesta excesiva de alcohol, más de 80 gramos por día, ¿no? Y este puede ser de forma aguda, puede ser de forma reversible o irreversible. Dentro de los cambios que produce la esteatosis, tanto alcohólica, vamos a tener disminución, vamos a tener aumento del volumen de los hepatocitos, con formación de hepatocitos valorizados, vamos a tener formación de hialina de Malloy y vamos a tener necrosis y apoptosis de los mismos hepatocitos. ¿Ya? Bien. La esteatosis hepática, como vemos, ¿no? Comparte mucho de los cambios morfológicos. La esteatosis hepática no alcohólica comparte prácticamente todos los cambios histopatológicos o histoanatomopatológicos de una esteatosis por hígado alcohólico, ¿no? Entonces, pero para su diagnóstico son necesarios por lo menos esteatosis hepática de más del 5% de los hepatocitos, inflamación lobular y hepatocitos valorizados. Y lo mismo, el mismo cambio de la placa se ve en un hígado por esteatosis hepática alcohólica, en un hígado de esteatosis hepática no alcohólica, hepatocitos valorizados con cuerpos de Mallory, ¿no? Y necrosis con formación o aumento de la matriz extracelular. Bien, entonces, en el caso de la esteatosis no alcohólica, el 80% de la esteatosis hepática no es que compromete toda la glándula hepática como tal, va a dar áreas parchadas o aisladas, ¿no? Y la progresión a cirrosis en esos casos es mínima, ¿no? Sin aumento de riesgo de mortalidad comparado con la población general. ¿Ya? Entonces, un 20% de esos pacientes con esteatosis hepática no alcohólica va a llegar a una fibrosis avanzada, ¿no? O sea, con cambio en la estructura del hepatocito como tal y del hígado como tal. Y de esa fibrosis avanzada, un 2 o 3% va a llegar a una descompensación dentro del primer año. Además de esa fibrosis avanzada, el 1% va a tener un mayor aumento del riesgo de padecer a un hepatocarcinoma, llegar a un proceso tumoral. En la hepatitis alcohólica los mismos cambios prácticamente, vemos hepatocitos valorizados con áreas de micro y macrovesículas que van a llegar a primero inicialmente a aumentar el tamaño macroscópicamente del hígado, posteriormente a reducir. ¿Alguna duda? Un tema extenso. Se van a mandar estudiantes. Lo he reducido lo más que se pudo, pero lean los subtítulos de todo lo que les acabo de mencionar. En el libro está mucho más extenso. Pero interesante, es muy interesante. No lo había leído, la verdad, el tema de. No tuve que leer 2 días, ¿ya? Entonces, pero es muy interesante. Y si ustedes ven, hepatitis B, C, D, E, esteatosis hepática alcohólica y no alcohólica, todas hablan de qué? Hepatocitos valorizados, la hialina de Mallory, necrosis y apoptosis. ¿Qué hace la diferencia? El agente etiológico por el cual hasta el COREN se pregunta enfermedades de base del paciente. Porque histológicamente no van a ver ningún diferencial en uno de los. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?